hoy en el café filosófico va a ser quién es Dios y su existencia en la vida del ser humano. Y para eso nos encontramos aquí reunidos con varios buenos amigos que quisieron aportarnos sobre este tema y los cuales pues ahorita nos vamos a presentar. Mi nombre es Edgar Madrigal, yo voy a ser moderador en esta sesión y vamos a presentarnos uno por uno para decir nuestro nombre, nuestra profesión y si profesamos alguna creencia o religión. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Durán. Yo me dedico a hacer investigación en la Universidad de Guadalajara. Hago investigación en el área de tecnologías de la información. Y no profeso realmente ninguna religión, aunque me considero una persona espiritual, ya que considero que la vida humana no es lo único que hay aquí, sino que pues, hay algo más que esto, y creo en la existencia después de un ser superior. Buenas noches, mi nombre es Javier Galeana Lorenzana. Estudié Ciencias de la Comunicación, actualmente me dedico al comercio y me preparo para realizar alguna otra actividad que muy pronto se tratará de conocer. Soy católico porque me desarrollé en un ambiente católico. Sin embargo, creo que la existencia de Dios va más allá de una religión. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Chávez. Yo soy contador público especializado en auditoría y fui formado en la religión católica desde niño, entonces yo profeso la religión. Buenas noches, mi nombre es Zoraida Iracheta. Me dedico a la comercialización de acero, lámina metálica, productos para la construcción, la transformación. Pues soy católica en crecimiento, católica en formación. Me declaro muy feliz de mi religión. Buenas noches, mi nombre es Jaime Arturo G. Alvarado. Estudié Ingeniería Electrónica y Computación. Actualmente me desempeño en un área de manufactura electrónica y profeso la religión católica. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Carlos Robledo Garibay. Soy de profesión ingeniero industrial, trabajo en una planta en el departamento de ingeniería y soy católico de vocación y, como decían, católico de crecimiento, con ganas de aprender más acerca de mi religión, y pienso que Dios está a la cabeza de todo esto. Buenas noches, mi nombre es Lorena Rodríguez, soy alumna de la materia de filosofía y estaré esta noche fungiendo como moderador. Para empezar con el café filosófico, el tema de hoy es el tema de Dios. La primera pregunta que voy a lanzar y que quiera responder, con eso iniciamos la conversación, es ¿quién es Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Quién es Dios? Entonces, el que guste responder esa pregunta. Bueno, aquí es una muy buena pregunta, ¿no? Sí. Para empezar, Dios para mí tiene diferentes acepciones, pero en fin de cuentas yo puedo decir que Dios es el ser supremo, el que es el inicio de todo y el final de todo. O sea, todo lo que hay en el inter del inicio y final de todo es Dios, y se puede concebir como el ser inteligente, el ser supremo, pero también tiene ¿cómo decir lo que es el universo? Porque es más allá, el universo es infinito, Dios es algo infinito, la naturaleza misma, en fin, la inteligencia que va rigiendo todos los movimientos, ¿no? O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor y todo lo que no vemos, también regido por ese ser supremo y esa inteligencia suprema, ¿no? Que va más allá, mucho más allá de nuestra inteligencia. Para mí ese es Dios. A mí me parece que Dios, preguntarse quién es Dios o qué es Dios, dice Carlos, pues es una pregunta realmente retadora. Creo que nuestra comprensión desde el punto de vista intelectual pues no está rebasada en cuanto a poder
entender eso de una manera lógica, ¿no? Y otra cuestión es que pues es interesante pensar que definir quién o qué es Dios. Siempre que hacemos una definición, esto supone acotar algo. En una definición siempre estamos acotando, siempre estamos limitando, pero Dios es ilimitado, entonces no podemos definir algo que es acotado, ¿no? Digo, algo que no es acotado. Entonces eso nos lleva a la imposibilidad desde el punto de vista de definir lo que es Dios o quién es Dios, sino más bien pues es algo que podemos nosotros con palabras decir cosas que nos puedan nosotros mirar hacia donde nosotros podamos tener una intuición de lo que es Dios. Es como cuando hablamos de manera filosófica o de manera poética, estamos dando a comprender cosas que a veces no están al alcance de la razón en sentido lógico y lineal, pero que sí nos dan un acercamiento a nuestro ser interior en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a la otra parte de nuestro ser, que no es una parte racional. Y creo yo que es ahí cuando podemos nosotros usar ciertas palabras sin que eso sea definir a Dios, pero que sí nos ayude a apuntar hacia dónde nosotros podemos tener una idea, que cuando digo idea no quiere decir algo lógico y definido en palabras, pero algo que de alguna manera nosotros podamos concebir. ¿Se podría decir entonces? Perdón. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Héctor como Carlos. Carlos habla de que Dios es un ser supremo, Héctor, de que no se le puede definir con palabras. La verdad que estoy de acuerdo en eso. Yo también creo que Dios es el principio, el fin, Dios es el creador, Dios es la fuente de toda creación, Dios es la esencia misma, es la vida, ¿sí? La esencia de todo lo creado, que es lo que hace que se tenga vida, que haya un orden, que haya un crecimiento, y qué es lo que nos mueve, ¿sí? Entonces, ahorita tratando de conglomerar lo que están diciendo, es difícil definir a Dios, pero veo aquí unas características de Dios, ¿no? Hablaron de esencia, hablaron de qué es la vida en sí, hablaron que es ilimitado, hablaron que es el orden y hablaron que es el origen y el fin. Sí, claro, y hay otras definiciones que diferentes formas filosóficas hacen la acepción de Dios, ¿no? Por ejemplo, también lo hacen como eterno. Dios no tiene ni principio ni final en el tiempo. También se habla de que Dios es todo, o sea, no tiene un límite, ni un antes ni un después en el espacio también, o sea, el tiempo no tiene inicio ni final, también es infinito, abarca todo. Por lo tanto, si abarca todo, también Dios es inmóvil, o sea, porque no se mueve, si no hay otro espacio no se puede ocupar, sino que abarca todo. Entonces, otra característica, ¿no?, de que pues, Dios lo es todo. Entonces, en base a esas características, pues también puedes darte otra idea así de quién es Dios. O sea, pero yo pienso que en base a eso, como estamos rebasados intelectualmente, a Dios a veces no lo podemos pensar, sino más bien a Dios lo podemos sentir. Si Dios es todo y no hay nada fuera de Él, pero estamos de acuerdo que existe la maldad, ¿será Dios, será la maldad parte de
Dijimos que Dios es todo. Yo pienso que la maldad existe, pero como una complementariedad. O sea, por ejemplo, nosotros somos todo de un cuerpo, pero tenemos partes complementarias. O sea, y si una parte no existe la otra. De igual manera, o sea, eso de que se le llama la maldad es parte complementaria a lo que es el bien, ¿no? Y es un equilibrio, o sea, viene siendo un equilibrio, es una balanza. Pues quería primero Ah, sí. Bueno, yo a Dios lo veo como que es el amor puro, el amor en toda su expresión. Él nos dio un grado de inteligencia a cada ser humano, y con toda esa inteligencia pues no podemos abarcarlo porque pues, Él es el Todopoderoso. Quizá aquí estoy metiendo ya un concepto ya de fe, pero bueno, en mi punto de vista, ¿no? En cuanto a la maldad, pues como Él es el creador de todo lo visible y lo invisible, yo hace poco tuve una experiencia, una persona me decía, ¿cómo puedo yo creer en Dios si yo nada más sé desde el Génesis para acá? Entonces yo le decía, es que ya son cosas de la fe. Si tu fe nada más te dice que del Génesis para acá es Dios, entonces tendrías que buscar, precisamente preguntarle a Dios qué hay entre ese entre Dios, porque Dios no tiene fecha de nacimiento. Entonces es un misterio que pues no vamos a poderlo, como seres humanos pensantes, no vamos a poder resolverlo con ni ecuaciones, ni con la ciencia, ni nada. Pero pues para mí es eso, ¿no? Es el amor. Simplemente ahorita estamos razonando, pensando, o la filosofía pues de creer que hay un ser supremo, porque hasta para personas que a lo mejor no profesan fe, tenemos respeto, ¿no? Pues sí, es un ser supremo, ¿no? Pero ya se entiende que hay una persona o hay un ser, pues que, como le quiera llamar cada uno, hay alguien que nos hace estarnos preguntando. Quizá toda la vida vamos a estar a lo mejor diciendo cómo llegar a ese momento en el que es Dios, la esencia, como decías Javier, la esencia, yo creo, no sé, los ángeles es algo que no sabemos, pues, porque nada más somos inferiores a los ángeles. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, en cuanto a la pregunta de Lorena, si hablamos de un principio que no podemos definir a Dios con palabras, si conceptualizamos nosotros en que la creación, que Dios creó, todo, la creación, y si empezamos a definir lo bueno, lo malo, ya estamos delimitando a Dios, ¿sí? Entonces no podemos delimitarlo con calificar ciertos actos, ciertos acontecimientos, sino creo que esa calificación es más humana que de Dios mismo. Dios no creó ni la maldad ni otra cosa, Dios creó todo. Sí, creo que lo que a lo mejor Lorena preguntaba era, si Dios es todo, yo reformularía la pregunta, si Dios es todo y Dios es amor, quiere decir también que Dios también podría hacer sufrir. Es muy controversial el tema de que es el bien y el mal, y que si Dios, y que Dios va a mandar un castigo, y que no sé qué. Es que todo, precisamente parte de ese todo, o sea, si vamos a pensar, si todo fuera bueno, lo bueno no existiría. Entonces, y si todo fuera bueno, lo bueno fuera malo, o sea, sería el otro extremo. Y si todo fuera malo, pues también sería malo, ¿verdad? Entonces, para poder descubrir lo bueno, o sea, Dios también nos regala lo malo, porque de esa manera podemos entender y apreciar lo bueno. Entonces, como parte de un todo. No podríamos conocer a Dios, la esencia verdadera de Dios, sin esa proyección que puede ser la maldad, para poder conocerlo a Él. Exacto, y lo mismo, ahorita hablan del sufrimiento, pues también tenemos por otro lado el gozo, ¿verdad? Y yo me voy por esa misma filosofía. Si todo fuera gozo, pues el gozo no existiría y fuera malo también. Entonces, ¿de qué manera puedes darte cuenta del gozo? Porque existe el sufrimiento. De esa manera tú puedes entender una faceta y otra faceta.
pero los dos forman parte del mismo cuerpo, o sea, parte del mismo todo. Es la manera en que yo lo veo. Y por ejemplo, perdón, a ver, Héctor. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen Javier y Carlos. Me parece que lo bueno y lo malo es más una conceptualización humana que una conceptualización divina. O sea, desde el plano divino no hay bueno ni malo, sino existe la unidad. Es el uno, el todo, lo inmóvil, no hay movimiento, no hay cambio. Recuerdo ese debate entre Parménides y Heráclito, donde uno decía que todo era movimiento y el otro decía que nada se movía, que todo está en modo. Pero recientemente he llegado a la conclusión de que los dos tenían razón. O sea, sí, desde una perspectiva el mundo es movimiento, porque en el plano humano todo es movimiento, pero en el plano divino no hay movimiento, todo es quietud, todo es inmóvil, no hay tiempo, no hay espacio. Recordé ahorita que dijiste que nada es nuevo. Recordé un texto del libro de la sabiduría que dice el autor que nada es nuevo bajo el sol. Finalmente siempre nos levantamos a trabajar, a luchar, a padecer, y eso ha pasado generación tras generación. Nada más me recordé pues esa lectura y decía él, ¿para qué tanto sufrir? O sea, tú levántate, trabaja, goza, disfruta, no fortifiques edificaciones, no hagas grandes proyectos, porque mañana, palabras más, palabras menos, te vas a morir. ¿Y quién va a gozar? El que no sufrió, el que no luchó, el que no trabajó como tú. Levántate y goza. Levántate y goza, porque después de eso no hay nada nuevo bajo el sol, decía el autor. No corras tras el viento. Esa frase me gustó mucho. No corras tras el viento. A ver, hablamos del sufrimiento. Yo también ahí creo que no tiene nada que ver Dios con el sufrimiento. Es un concepto humano, el sufrir. Porque muchas veces me pasa algo, sí me causa dolor. El dolor es una sensación natural, ¿sí? Pero el sufrimiento ya es un concepto. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? O sea, es cuando te empiezas a preguntar, entonces ya es un concepto ahí. Entonces no tiene nada que ver con la cuestión divina. Y en la cuestión también de que lo que acabas de comentar, Zoraida, la existencia de Dios muchas veces se percibe no en el disfrute de lo que estás haciendo, sino en el dar, ¿sí? En el crear, que es cuando nos dicen que somos creados a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces el crear, el dar, esa es nuestra semejanza de Dios, y es ahí también donde nos conectamos con Él, se puede decir. Una forma, porque hay muchas formas de conectarnos con Dios. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo quiero decir algo. Yo creo que también Dios es una necesidad. Nosotros somos seres humanos y seres, pues, complejos, pero una necesidad y una complejidad, que ya estamos viendo aquí que sí es una complejidad, es Dios. O sea, finalmente, si un ser humano no tiene dentro de sus 4 o 5 puntos de vida a Dios, es un ser que siempre está buscando, trae una incógnita en su mente o en su corazón. Entonces, aquella persona que tiene su ser supremo y que le regala su corazón, su fe, su compartir, su cotidianidad, su amanecer y su anochecer, creo yo que está completo. Entonces yo puedo definir a Dios como el amor y como una necesidad humana. A todas estas afirmaciones, yo les lanzo la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber racionalmente todas estas afirmaciones que hemos hecho? Para englobarla, ¿podemos demostrar racionalmente todas estas cosas? Que Dios me ama, que soy una extensión, que me da una gracia. ¿Cómo podríamos demostrar racionalmente todas estas cosas? Entendiendo
que razón podríamos definirlo como la facultad de discernir, o la facultad de diversificar ideas. Sí, bueno, a mí me parece que no es posible dar un razonamiento al respecto. O sea, lo más que podemos nosotros dar es alguna especulación lógica, pero no hay un silogismo lógico que nos pueda llevar a afirmar o negar cualquiera de esas cosas, ¿no? Bueno, obviamente hay ciertas cosas que sí se pueden decir. Si es Dios y es todopoderoso, pues no necesita nada. Bueno, esa es una deducción lógica. Digamos, hay ciertas cosas, ¿no? Pero hay sobre cosas más fundamentales, sobre si existe Dios o no existe. Si nosotros decimos que somos la parte, bueno, obviamente sí podemos de alguna manera deducir que necesitamos del todo. Y si Dios es el todo, pues no necesitamos nosotros, porque haciendo el todo no le hace falta nada, ¿no? Desde ese punto de vista hay ciertas cosas que podemos decir, pero las preguntas más fundamentales, si eso existe o no existe, o qué es, pues eso no hay nada a decir. Tengo una opinión al respecto. Pues claro que lo podemos probar, pero sin olvidarnos que todas estas pruebas las hacemos desde el plano humano, ¿verdad? Donde esas pruebas tienen una parte de fe también. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que pues, hay una inteligencia superior a la cual no tenemos acceso, y simplemente pues, ahí estamos con cierto límite, pero de lo que sí tenemos acceso es lo que vemos al diario. Y otra vez vuelvo a decir que desde el plano humano, pues podemos, yo veo el amor de Dios simplemente en la vida misma. O sea, ¿por qué? Porque pues si me pongo yo como materia, yo soy conformado por moléculas, átomos y ciertos elementos químicos. Pero si tú mis mismos elementos los juntas todos y los pones en un montón aquí, pues es una masa pues de materia nada más. O sea, muy diferente a lo que yo soy, aunque sea la misma elementos. ¿Qué diferencia va a haber en mí, que yo tengo la vida y que tengo la conciencia, ¿verdad? La conciencia que no la tiene ese pedazo de conjunto de materia, y esa conciencia me la da la misma espíritu, el mismo alma. Entonces esa conciencia, ese espíritu es lo que me mantiene a mí en unidad, o sea, me mantiene unido y conectado. O sea, de esa manera yo puedo sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si eso no existiera en mí, simplemente sería ese puño de materia ahí que ni viene para nada mal. En cambio, yo puedo sentir el amor de Dios en la misma vida que Dios me da. Entonces la expresión del amor de Dios puede ser el mismo humano. El mismo humano. Y simplemente también, si te sales un poco de ti y ves la misma naturaleza y ves una perfección, o sea, porque dices, caray, te quedas maravillado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que exista eso? O sea, y ves a lo mejor las olas del mar, y una y otra, o ves la luna, el eclipse que hubo ayer, el viento, la misma naturaleza, o las cosas que te quedas sorprendido, y bueno, todo eso, ¿qué es? O sea, alguien que tiene maldad y odio no va a crear todo eso, esa perfección, esa belleza. Entonces la naturaleza, nosotros Ajá. pueden ser. Entonces, es lo que tú ves a tu alrededor y dices, bueno, es que eso es una obra de Dios. Y digo otra vez desde el plano humano, ¿no? Porque de ahí para allá viene la parte de la fe, arriba de la inteligencia humana. Para poder accesar nosotros a Dios, necesitamos la fe. Para accesar a Dios. Para accesar a Dios. Bueno, es que también la fe la puedes entender como, primeramente, un abandono a Dios y una conexión. O sea, si tú no te abandonas y no conectas, pues no accesas. O sea, y eso también desde el punto de vista racional así es. O sea, algo que tú veas aquí racional y no hagas esos pasos, no vas a accesar a eso. Simplemente lo vas a negar y se va a quedar aunque exista. Entonces la fe podría ser el vínculo para también poder entender lo que no se entiende. Lo que no se entiende. Ahora, yo también veo el caso de la fe. Me pongo a filosofar nucleares a veces. Y digo, ¿cuántas cosas ahorita existen que nosotros no vemos? Y te digo que existen muchas cosas. Y te puedo decir que ahorita estamos metidos en una maraña de ondas y cosas, ¿verdad? Que no advertí. Como que... Por ejemplo, todas las ondas de celular, de radio, de televisión, incluso hasta ondas que tú por la fe puedes creer que son las telepáticas, ¿verdad? De que
por medio de la mente puedes traspasar ciertas cosas y lograr ciertas cosas. Que tú dices, bueno, yo no las creo, pero pues a lo mejor ahí están, ¿no? O sea, y el hecho que no las veas no quiere decir que no existan. Entonces, podríamos afirmar que la fe es necesaria para poder llegar a Dios. Sí, yo pienso que es un camino, es el vínculo, es el para la conexión. Sí, mira, yo creo que en cuanto a la pregunta de creer o no creer, yo creo que cualquiera puede tomarla, es una cuestión de decisión, ¿no? De decir, yo decido creer o yo decido no creer. ¿Qué pasa con el que dado que no puedes demostrar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero creer. Habrá otra gente que prefiere no creer, ¿no? Yo prefiero creer en base a qué? En base a mi fe, en base a ese punto del que tú hablas, en base a la confianza que yo tengo en que las cosas sean de esta manera, donde hay una fuente, un ser creador, unificador. Entonces yo tengo confianza en eso, ¿no? Y para mí la vida fluye mejor tomando esa confianza. Okay. Y para las personas que no creen, ¿qué creen que pase con ellos? ¿Y si ¿O no? no podrán accesar a Dios? ¿Ustedes creen que alguna vez podrán accesar a Dios? Sí, o sea, creo que sí. Mira, es que hace rato especialmente les comentaba, hay muchas formas de accesar a Dios, de conocerlo, de conectarse, ¿sí? No solamente es, una es a través del servicio, o sea, cuando te das a otra persona, si no profesas ninguna religión y te entregas a otra persona así en cuerpo, en alma, ahí te estás conectando con Dios, aunque esa persona no crea en Dios. O sea, no crea racionalmente, pero se está conectando con Dios en su sensación, bueno, la sensación que él tiene de felicidad, de bienestar, todo eso al dar, eso es la conexión con Dios, lo que él siente. De realización, ¿sí? Aunque no crea en el concepto Dios, pero el que no crea él, el que no crea no quiere decir que no exista, pero lo está haciendo a través de ese canal. Las personas que creemos y que tenemos la certeza que existe Dios, podemos accesar de otras maneras también, no solamente el darnos, podemos, no sé, llegar a niveles de conciencia o de relajamiento, de llegar a una frecuencia en que te puedes conectar con ese ser supremo. Y es una experiencia indescriptible, se puede decir. O sea, sientes que vuelas, sientes que amas, sientes o sea, te sientes unido a Dios, te sientes unido a todo, hasta, de verdad, hasta una cucaracha que va pasando. Siente que si la matas, no eres tú en ese momento, no eres un ser humano, un ser espiritual si la matas. ¿Por qué? Porque estás conectado hasta esa cucaracha. Esas son diferentes formas. Otra forma es la oración, otra forma es, o sea, hay diferentes canales para accesar a Dios. Pero entonces, ¿Quieres eso? o sea, vuelvo a la fe. Si no tienes Vamos a fe, contestar la puedes pregunta, acceder. un ejemplo práctico de lo que yo pienso de lo que preguntaste. Vamos a pensar en esto, ¿no? Vamos a pensar que de la mitad de la sala aquí tenemos una gran fiesta. Está un gran banquete, hay música, hay alegría, hay gente conversando, gente riendo, gente gozando ahí, ¿verdad? Y entonces aquí hay dos espectadores, vamos a decir que el buen Jimmy y yo. Y yo no creo en Dios, o sea, y Dios va a hacer la fiesta. Yo no creo. Jimmy sí cree. Entonces, por primera vez de cuentas, o sea, si yo no creo en la fiesta va a dejar de existir porque yo creo o no creo. Esa es la primera pregunta. La segunda es, Jimmy entra a la fiesta porque tiene fe, abre el camino, abre la conexión.
y entra y disfruta. Mas si yo no creo en la fiesta, no voy a accesar a la fiesta y voy a decir que no existe, porque yo estoy cerrando el camino. O sea, la fiesta existe, pero yo digo, no existe. O sea, para mí no existe fiesta, no existe gozo, no existe. O sea, esa es mi creencia. O sea, yo con esa creencia me estoy cerrando una puerta, poniendo una cortina ahí, un muro. Digo, no existe. O sea, pero en realidad es algo que yo estoy creando de inexistencia, cuando realmente sí existe. Si yo cambio mi manera de pensar y me conecto con fe, pues la fiesta ahí está. Y en cualquier momento abro la puerta y entro. Nos acabamos de encontrar entonces con una incongruencia o con una choque de ideas, porque nos decía Javier que una persona, aunque no crea, y en el servicio puede conocer a Dios, puede acceder a Dios. Más en tu ejemplo nos acabas de decir así como que allá está la fiesta y es Dios, y como yo no entré, no puedo disfrutar de Él, porque, pero de todas maneras existe, aunque yo diga que no existe. Entonces aquí como que nos... No, yo creo que no hay desconexión. Yo pienso que lo que dice Javier tiene mucha razón. O sea, el mismo Dios, o sea, y es la misma filosofía, pues, de que dice que el que vino a este mundo y no sirve, pues no, todo no sirve para vivir. O sea, entonces este mundo vienes a servir. O sea, en servir, tú puedes decir, ahí estoy entrando a la fiesta. O sea, estoy encontrando la conexión con Dios. O sea, la fiesta no crees que es algo así como te lo platiqué, es algo no para meter un ejemplo palpable y visible. Pero en el servicio puedes encontrar a Dios, o sea, y alguien que cree en Dios está sirviendo porque crees en Dios. O sea, y a lo mejor no le pones el nombre de Dios, pones otra cosa. Yo sirvo, o sea, hago el bien, o sea, pero al final de cuentas es la misma conexión. O sea, y Dios tiene muchos nombres, o sea, pero al fin de cuentas el hecho de servir y entregarte a los demás ya está conectado con Dios. O sea, porque Dios te dice, pues Dios es todo, y Dios dice, ama a Dios, hablas del amor, y luego dice, nomás dos cosas les encargo, que me amen a mí y que me amen a nosotros como yo los amo, o sea, y como se aman a sí mismos. Entonces, ¿dónde demuestras el amor? En el servicio. Entonces sirves y haz de cuenta que empiezas a encontrar la conexión con Dios. O sea, hablando de ¿cómo se puede decir metafóricamente? Pues abre la puerta y entras a ese banquete, ¿no? O sea, ese gozo, estar conectado con Dios, como decía Javier. O sea, cuando sientes esa paz, te sientes lleno, ese gozo, o sea, encontrar a Dios, o sea, esa es la fiesta en realidad. ¿Y el que no? ¿El que se quedó afuera? El que se quedó afuera es una decisión también que Dios mismo te da, ¿no? Sabes que te hago libre, y tú decides. Tú decides, pero en cualquier momento que yo soy el Padre, en cualquier momento que tú decidas, me vas a encontrar. Es una decisión, como lo dijo Héctor. O sea, en el momento que tú decidas, aquí me voy a acordar, y aquí tú vas a estar todo el tiempo, o sea, sin reprocharte nada, en el momento que tú lo decidas. Pero si no lo decides, pues también, y yo como soy amor, te voy a amar, aunque creas en mí y aunque no creas en mí. O sea, ¿de qué manera? Sí, a mí me parece que coincido con los dos, ¿no? Creo yo que hay un acceso a Dios aunque no se crea racionalmente en Dios, ¿no? Que se pueda tener acceso a Él. Me parece incluso que la fe tiene dos componentes, uno racional y uno vivencial. De hecho, yo creo que la fe más fuerte se basa en el vivencial, ¿sí? Entonces, podría ser que hay una persona que racionalmente no cree en Dios, pero tenga una vivencia que lo conecte hacia Dios, aunque él racionalmente no crea en la existencia de Dios. A mí lo que me estaba preguntando ahorita es que eso en relación a esto, ¿no? Hay personas que a lo mejor desde pequeños se les fundamenta algo, hay personas que quizás no. Lo que estoy escuchando es de que todos podemos acceder a Dios,
La pregunta que yo tenía era, aquellas personas que no tuvieron a lo mejor un conocimiento previo, sino que es más a lo mejor la vivencia, ¿no? A través de esa vivencia solamente esas personas podrán conocer a Dios. Es decir, haciendo cosas de esa manera conocen a Dios. O qué otra forma pudieran esas personas saber que hay Dios, porque ellos no lo tienen inicialmente, ¿no? O no tienen ese... Es que tu pregunta va hacia la parte racional, o sea, que si lo llevas al plano racional, pero no es el único acceso. De hecho, la parte vivencial es más importante. Pero más bien a lo que voy es, si yo hago y eso me llena, no encuentro cómo, o sea, cómo... Porque mira, puede haber gente que es atea, ¿no? Y el hecho de que sea atea no la convierte en una persona mala o negativa. Es más, puede ser una persona que ayuda, que sirve, que cumple todos los mandamientos sin seguirlos, sin haberlos, sin seguirlos conscientemente, ¿no? Sino que los sigue de una manera inconsciente porque es su manera de vivir, ¿no? Y de esa manera se conecta con Dios. Yo tengo una opinión acerca de lo que comentaste tú. Sí. A mi forma de ver, para mí no existen las personas ateas. Existen las personas que se dicen ateas. Sí. Pero para mí no existen las personas ateas. Aún el más bravo criminal que te puedas imaginar, más sanguinario, tiene cierta conexión con Dios. O sea, de hecho tiene conexión con Dios. Ahora lo que tú decías es que si alguien no es inculcado desde Dios de chiquito, es como si te dijera, o sea, yo hablo español y digo, te amo. O sea, mejor por allá en África, un nativo dice un toque de tambor y dices también te amo. O sea, no necesariamente tienes que decir igual en español o I love en inglés, ¿verdad? Para decir te amo. O sea, de alguna manera, si aquí tenemos la religión católica, que es un medio nada más, un medio para tener una mayor conciencia de Dios, no significa que ya también, o la gente que no se la abre chiquito así de un Dios, así como nosotros concebimos, no tengan valores de Dios. O sea, también, o sea, y tienen ciertas cosas, ciertos valores que los van a llevar a una conexión con Dios, aunque ellos dicen, no, pues yo ateo, yo Dios no, pero en realidad eso es un decir, o sea, de palabra, pero en una filosofía de vida están conectados con Dios. O sea, porque para mí todos estamos conectados, aunque te digas ateo, no ateo, protestante, no, lo que tú quieras y mandes. Entonces puedo inferir de que desde que nacemos podemos tener el acceso. Ese es el mensaje, pues, definitivamente. El mensaje final. ¿Y el hombre podrá existir sin Dios? No. Simplemente porque nos creó. Pues simplemente si hablamos de que Dios es todo, Es un acto de su voluntad. o sea, si Dios es un todo, y si quitas ese todo, pues entonces ¿qué queda? Pues yo creo que lo mismo que decíamos, ¿no? Dios es infinito, eterno, y si quitas a todo, entonces ¿qué queda? O sea, nosotros somos parte de Dios, de hecho, es algo que yo concibo así, como decían por ahí, Dios no puede querer a nadie, o no puede odiar a nadie, pues simplemente porque Él es todo, ¿verdad? Más bien, nosotros somos parte de Dios. O sea, Dios se quiere a sí mismo, porque como nosotros somos parte de Dios, Él se quiere a sí mismo, y Dios no se haría daño a sí mismo. O sea, pero entonces no me quedó muy clara tu pregunta, si era en el sentido que Carlos la está contestando, o si era más bien en el sentido de que el hombre podría vivir sin creer en un Dios. Podremos responder las dos. ¿Podría el hombre vivir sin creer en Dios? Esa sería una. ¿Y podría el hombre existir sin Dios? ¿Qué es lo que ¿qué es la que decía? Bueno, yo mi punto de vista es aquí la pregunta más bien que pondría es, cuando yo lo veo como el objetivo del mío, bueno, de todos, pienso debe ser la santificación. Podemos decir que una persona a lo mejor no cree, pero hacen cosas mejores que a lo mejor un católico, y eso está comprobadísimo, ¿no? El camino que vemos nosotros es a la santidad.
porque a veces no podemos, bueno, yo no me puedo conformar con ser buena persona nada más, porque pues, precisamente el diablo, él está feliz de ver puras buenas personas, pero realmente no estamos ofreciendo el amor al prójimo como pleno, como él nos lo pide. Digamos que no hemos dado ese paso. Cuando da uno ese paso del amor que nos tiene, yo lo veo, bueno, si Él me ama tanto, el objetivo mío es buscar la santificación. Mi acto de fe y humano, pues, es tratar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque, digo, Jesús nos dijo, ¿de qué te sirve si nada más amas a los tuyos? No tienes ningún mérito. Entonces, yo lo veo por el lado de... A mí me ha tocado conversar con ideologías, pues hasta de satanismo, ¿no? Gente que tiene unos planes así, que escapan a la comprensión del ser humano, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede una persona haber llegado a esos niveles? Precisamente de a poquito, no le hablaron del amor, no le hablaron de Dios, o sin que le hablaran de Dios específicamente, los actos de amor que tuvo desde pequeño no hubo. Y a lo mejor alguien que hubiera tenido ya ese paso en la conversión, digamos, de conocer más a Dios, hubiera a lo mejor contrarrestado, no sé, con la oración o qué sé yo, con su simple presencia o convivencia, a que esa persona conociera personas que tienen esa buena voluntad. Vemos casos como Hitler, ¿no? Que, no sé, gente que no sé cómo llegó a esos niveles, pero no tuvieron amor. Te quiero contestar las dos preguntas. ¿Puede un hombre, ser humano, mujer, ser humano, vivir sin fe? Sí. Sí, porque la fe nace de la racionalización. Sin embargo, como lo dijo Héctor, como han comentado, con la parte vivencial, él se vive conectado a Dios y se vive así. Por otro lado, ¿puede un ser humano existir sin Dios? No. Ni físicamente, es más, ni la vida misma, porque Dios es Yo tengo la vida. una respuesta a mi punto de vista de la segunda pregunta que tú hacías. Yo la puedo contestar desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, desde el aspecto colectivo, yo pienso que los valores de Dios son los que nos regulan el hecho de la convivencia humana. O sea, yo pienso que si quitas esa conceptualización, pues entre unos y otros nos hubiéramos destruido desde hace mucho tiempo. Destruido. Los valores de Dios, bueno, si entendemos los valores de Dios como lo que está escrito, lo que conocemos como la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es lo que nos rige en la vida. Si lo podemos a sacar conexiones, pues en realidad hasta el más materialista, pues encuentras que es una vida muy apegada a lo que dice en esa escritura, que son los valores de Dios, y simplemente movidos por el amor, ¿no? Que es el número uno. Y desde el punto de vista individual, yo lo veo, pues simplemente qué pasaría si quitas a Dios de tu vida. Pues simplemente pierdes la conciencia, es tu conciencia misma. Un hombre sin una conciencia, pues se vuelve un animal. O sea, ¿y qué sucede con un animal? Pues barbaridades. O sea, simplemente no hay relación para los hijos, no hay trabajo. O sea, sales nomás a satisfacer sus instintos y necesidades primarias, ¿no? O sea, se pierde el sentido humano. O sea, cuando se pierde esa conciencia, y esa conciencia para mí es el alma, es el espíritu. O sea, es la conexión precisamente con Dios, esa conciencia. O sea, yo lo veo desde esos dos puntos de vista. Pues ya para tratar de terminar, como última pregunta que yo les haría es: ¿por qué creen que Dios nos creó? Si Él es todo, si Él es el ser supremo, Él es lo ilimitado, como decía. ¿Por qué nos creó a nosotros, que somos tan pequeños, que somos tan débiles, que caemos, que a lo mejor no nos vamos a la fiesta, como dijiste ahorita? ¿Por qué nos habrá creado Dios? Bueno, lo que yo pienso es, Dios nos creó
porque Dios es amor y si no existiera una forma tal como la concebimos los humanos, pues el amor no existiría. O sea, y una cosa en que podemos percibir el amor es desde que Dios nos dio una arbitrariedad, ¿no? Y esa arbitrariedad tú la puedes ver reflejada precisamente en el amor. O sea, yo pienso que una ofrenda de amor de Dios hacia sí mismo es habernos creado nosotros con esa conciencia y con esa imagen y semejanza hacia Él. O sea, yo pienso que por ejemplo, una cosa, ¿no? O sea, nos creó como una imagen y semejanza como parte del amor hacia el mismo Dios, ¿no? Y pues nosotros somos parte de ese amor total. Sí, a mí me parece que Dios nos creó porque es la manera en que Él se desborda en su gozo. Es la manera en que Él expresa ese gozo. Y es la manera en que Él se contempla a sí mismo y se expresa a sí mismo. Es como mirarte en un espejo y decir, ¿por qué me reflejo? ¿No? Pues te reflejas porque ahí estás y porque es una expresión de ti mismo. Sin embargo, el libre albedrío nos los dio por una razón. Es para conectarte con Él mismo. O sea, es la decisión que debes tomar, el conectarte o no conectarte. Si te conectas con Él, eres a imagen y semejanza con Él en la co-creación, se puede decir. Porque si te conectas con Dios, creas algo que se va a materializar. Es como cuando Dios creó todas las cosas. Hágase esto, se hizo. Si nosotros nos conectamos con Él, es a través de la fe, a través no sé, de cualquier otro método, otra forma, creamos también, aunque en ese momento no lo veamos materializado, en ese instante, ya existe esa creación en otro espacio y tiempo, ¿sí? O sea, eso es. Y el amor, pues la expresión del amor. Yo lo veo también como decía Héctor, que como es amor, es gozo, como que yo siento que es como un mismo regalo que él mismo se da, un mismo regalo que él crea y que él dice, este es un regalo que yo mismo me doy, como cuando uno dice materialmente, ahora recibí este dinero, me voy a comprar estos tenis, ahora recibí este dinero, voy a comprarme estos zapatos o esta ropa. Y yo creo que es un gusto, como dice exactamente, un gusto que él se da, un regalo que él mismo se da y que lógicamente como es amor nos lo da a todos nosotros, pues somos parte de él. Sí, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y Jaime, y yo lo veo como eso, como él es un artista, un creativo, él siendo tan poderoso, tan grande, es como que yo siento que le pulsaba, como que tenía una hoja y un lápiz y no crear, es creador. Lo déjame pensar y se le ocurrió pues crear la raza humana y a partir y usarlos como instrumento para derramar, para delegar, para no ser egoísta con todo eso que él sentía. Yo me imagino en ese momento decir, siento que me revienta el pecho, que me estalla el cuerpo, tengo que hacer algo. Y yo creo que de ese algo nacimos nosotros. Y ya teniendo estos elementos, pues se puso a trabajar con ellos y se puso a enseñarles todas esas cosas que él ya sabe y que a la hora de la hora es una, y que ahí se multiplican los valores y las virtudes, pues el amor. Tratando ya de recopilar desde que nacemos tenemos esa posibilidad de conectarnos a Él. El vínculo ya está. El libre albedrío nos, como decía Carlos, nos lleva a la fiesta, a lo mejor, al gozo. Sí. La fe nos permite creer en Él, porque no es algo que podamos pensarlo. La fe, a través de la vivencia,
nos conecta más que a lo mejor pensarlo. Eso es tratando de resumir los puntos que estamos viendo, ¿no? Sí. Resumiendo los comentarios de esta sesión, nos comentas que Dios, afirmas que Dios sí existe porque se siente, porque es un sentir, ¿no? Decías esto de fluir, en caso de que si no lo tenías a Dios, era como cargar una piedra, como algo pesado. Entonces inferimos en que Dios existe porque es un sentir, porque sí lo llegamos a sentir. Y lo llegamos a ver, también comentaban, lo llegamos a palpar respecto a la naturaleza, respecto a nuestro mismo humanidad, nuestro mismo ser humano, es una representación de Dios. Y a esto me lleva a un comentario de este señor, el genetista, que es Murakami. Genetista Murakami. Decía que él es ateo y decía, él investigó todo lo que es las células y la partícula más pequeña de la célula. Y él decía en todas sus investigaciones que solo un Dios pudo haber creado tan magnífica conexión entre cada célula y entre cada elemento para poder crear esa célula. Entonces, realmente sí lo podemos observar, que es a través de la naturaleza, a través de nuestro propio cuerpo, que es algo supremo y que nos rebasa a la lógica. Es lo que hemos platicado el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportes. Espero que cada uno de nosotros nos haya servido la plática y enriquecernos, ¿no? Con lo que cada uno, Sí, definitivamente que sí. lo que cada uno quiere. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme.